Bienvenidas y bienvenidos a la séptima y última sesión del ciclo de conferencias Africanos y Asiáticos en América, Nuevas Perspectivas, el cual es coorganizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Jessica Fernández de Lara Jarada. Soy co-coordinadora de este ciclo de conferencias por parte del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, y junto con mi colega Marco les queremos recordar que las exposiciones de este ciclo de conferencias quedarán almacenadas en el canal de YouTube del PUIC UNAM a partir de los siguientes días. También, en nombre del doctor Felipe Hernández, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, quien nos acompaña hoy en esta sesión de clausura, expresamos sus sinceras felicitaciones y su satisfacción por el éxito de este ciclo, esperando realizar más contribuciones. Bueno, antes de presentar a nuestro conferencista, quiero referirme a unas breves notas sobre estudios seminales de asiáticos y africanos sobre las que estamos construyendo nuestras aportaciones en este ciclo, así como una pequeña mención de las sesiones de estas conferencias que iniciamos el 7 de abril y que concluimos hoy. A partir de 1960, las investigaciones académicas seminales sobre la historia y la presencia contemporánea de los afrodescendientes y asiáticos en México han desafiado y ampliado el esquema binario del mestizaje. Entre estos trabajos podemos resaltar los de Aguirre Beltrán, publicado en 1946, La población negra de México, González Navarro, La colonización en México, de 1877 a 1910, también su trabajo de Xenofobia y Xenofilia en la Revolución Mexicana, Martínez Montiel, con su trabajo sobre las migraciones asiáticas en América Latina, María Elena Otamishima, sobre migraciones japonesas en México y un estudio de las migraciones asiáticas a México, así como Delia Salazar con su estudio sobre los migrantes y xenofobia y xenofilia. Estas investigaciones y las que les han seguido han documentado la llegada, el número, ocupaciones de grupos minoritarios no indígenas, sino de origen inmigrante a nuestro país, que se constituyen como sujetos ajenos al paradigma del mestizaje. En particular, la doctora María Martínez Montiel, en su obra Las migraciones asiáticas en América Latina, publicada en 1981, nos ofrece uno de los primeros panoramas de estas migraciones desde un enfoque interdisciplinario, presentando información novedosa y planteando hipótesis y preguntas que seguimos discutiendo sobre las migraciones asiáticas, que, como ella lo indica, involucran cito, que debamos admitir que las sociedades y la cultura son, en parte, el resultado de las constantes idas y venidas de la humanidad y del contacto permanente de ciertos grupos con otros. Ya sea que estén cerca o lejos, diferentes pueblos experimentan influencias recíprocas. Inevitablemente se produce el contacto y el contexto en el que ocurre es el que determina las categorías de estas relaciones. Las potencias europeas, en su papel como tales, ejercieron un dominio cultural y económico sobre los pueblos de Asia, África y América Latina. De la misma forma, en su fase neocolonialista, los países latinoamericanos efectúan, como anfitriones, acciones de colonización económica y cultural sobre algunos grupos de inmigrantes. Compran su trabajo y los someten a una esclavitud parcial. Dadas estas condiciones, los grupos de extranjeros que llegaron a América Latina durante los siglos XIX y XX han luchado por preservar sus tradiciones religiosas, formas de vida, etc. Así, los inmigrantes como individuos alcanzan un estatus social particular y defienden su derecho a mantener su propia cultura basada en la cohesión social. De esta manera surge la dicotomía nativo-inmigrante, y sin embargo, resulta ser artificial, porque después de un proceso de mestizaje todo lo que es verdaderamente nativo desaparece. Entonces, uno reconoce como nativo todo lo que ha hecho una contribución legítima a la cultura en cualquier nivel. Fin de cita.
Cabe destacar que esta posición ha sido recientemente cuestionada a partir de estudios del racismo como una estructura social y un legado de la colonia que impacta la forma en cómo se lleva este tipo de relaciones y de incorporación de migrantes. Asimismo, los estudios de xenofobia y xenofilia que el profesor Moisés González Navarro aborda en su obra y que posteriormente la profesora Delia Salazar también recupera, menciona cómo estos tres procesos de racismo, xenofobia y xenofilia se entrecruzan. De acuerdo con la profesora Salazar, estos procesos se refieren a, cito, el rechazo o aprecio que la población nacional ha manifestado hacia los extranjeros en distintos momentos de la historia nacional, fin de cita. Y estos sentimientos, a su vez, muchas veces se expresan en sentido inverso. Bueno, estos temas, el racismo, la xenofobia y la xenofilia, son muy importantes en la historia nacional e internacional en relación con el nacionalismo, la etnicidad, la desigualdad, la explotación y el pluralismo. Por ejemplo, en una colección, en un ensayo en su libro de Xenofilia y Xenofobia en la historia de México, siglos XIX y XX, la profesora Salazar muestra el divorcio que generalmente existe entre la acción gubernamental que ha fomentado manifestaciones de xenofilia y de xenofobia hacia los extranjeros y el sentir popular hacia los otros. Interesantemente, como lo muestra Herrera Barreda en su ensayo Un caso de xenofilia mexicana, la inmigración cubana entre 1868 y 1898, la afinidad política es una condicionante de xenofilia hacia los extranjeros. Es decir, la manifestación de aprecio y aceptación a extranjeros depende de contextos histórico específicos y de la orientación política de varios segmentos de México, así como de las percepciones de intervenciones de países más o menos fuertes o débiles internacionalmente. En este caso, sobre cubanos en México, hay un predominio de simpatía y apoyo de muchos mexicanos, lo cual abre una ventana para pensar en matices sobre cómo opera el racismo por tono de piel en nuestro país. Bueno, muchas de las presentaciones y discusiones de este ciclo de conferencias abordaron de una u otra forma estos temas y presentaron nuevas aristas para seguir profundizando nuestro entendimiento desde enfoques conceptuales, metodológicos y empíricos. Agradecemos a todos los presentadores y moderadores por compartir los avances de sus investigaciones y esperamos seguir conociendo más de su trabajo. Hoy estamos muy contentos de contar con la participación del doctor Federico Navarrete Linares, quien es doctor en estudios mesoamericanos, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la historia de los pueblos indígenas de América y sus relaciones con los europeos y africanos, así como la manera en que han adaptado sus culturas a los procesos de colonización. También investiga las prácticas de discriminación y racismo que se han establecido en las diferentes naciones americanas hasta el presente. Es autor de los libros México Racista, publicado en 2016, Alfabeto del Racismo Mexicano, publicado en 2017, Historias Mexicas en 2019 y ¿Quién conquistó a México? 2020, entre más de 30 libros y artículos académicos. También ha publicado obras de difusión y de ficción histórica. Le comentamos al doctor Navarrete que su participación en esta sesión de clausura del segundo ciclo de conferencias está planeada con un tiempo de exposición de 45 minutos. Posteriormente se tendrá un espacio para preguntas y comentarios de 25 minutos y, por último, un espacio de cierre de 3 minutos para que usted concluya con sus reflexiones finales. En esta ocasión, mi colega Marco y yo moderaremos la discusión y les invitamos a todos en nuestra audiencia a enviarnos sus preguntas en nuestro chat. Le doy la palabra, doctor Navarrete. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradezco la invitación del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge y del Programa Universitario Intercultural para participar en este ciclo de conferencias tan interesantes. Y pues en esta conferencia que me tocó a mí hacer la parte final del ciclo,
les quería sobre todo presentar unas reflexiones que no son propiamente del siglo XIX y del siglo XX, es decir, que no tienen que ver con las realidades contemporáneas que han examinado la mayor parte de las conferencias, sino que se remontan al siglo XVI, al siglo de la llamada conquista española, al siglo de la llegada justamente de los afroamericanos, de los africanos a lo que luego fue llamado América, el origen de la población afrodescendiente mexicana y también de los primeros contactos con Asia y en general con el mundo no europeo en América, además del mundo europeo. Todo esto, todas estas palabras lo he dicho para evitar hablar de conquista, porque no vamos a hablar de la conquista, sino vamos a hablar de dos fenómenos paralelos a la conquista que casi siempre han sido ignorados. Y mi propuesta es justamente que estas dimensiones ignoradas de lo que sucedió en el siglo XVI, por un lado, la participación de los africanos en la propia conquista y la importancia que tuvieron los africanos en los primeros contactos entre indígenas y europeos, aunque suene paradójico, y por otro lado, la presencia igualmente borrada e igualmente ignorada de los moriscos, es decir, las personas de origen musulmán pero convertidas al cristianismo, que en ese entonces todavía podían vivir en la península ibérica, ya luego serían expulsados definitivamente de la península ibérica, y que también vinieron a América y también fueron parte de estas primeras interacciones entre europeos e indígenas, cosa que también se suele ignorar o negar completamente. Y justamente quiero hablar de estos dos elementos invisibilizados, la presencia temprana de los africanos en la conquista y la presencia igualmente temprana de los moriscos en el régimen colonial, como un síntoma, como una manera de entender las lógicas de lo que llamamos el mestizaje mexicano y la manera en que excluye, a la vez que incluye a ciertos grupos, excluye a ciertos grupos, invisibiliza a unos y visibiliza a otros. Entonces, es toda una reflexión sobre los orígenes de aquello que en las anteriores conferencias se ha visto ya desarrollado históricamente en el siglo XIX y XX. Las prácticas racistas y xenofóbicas de la sociedad del Estado mexicano, las maneras de exclusión a las comunidades que de una manera o de la otra no se considera que entran en el mestizaje. Entonces, pues espero que mis reflexiones resulten pertinentes y les voy a compartir una presentación para ver elementos visuales que creo que pueden ser útiles en la discusión. Entonces, mestizajes visibles, orígenes invisibles, la paradoja del racismo mexicano. Empecemos pues entonces con el mestizaje visible, que es el que todos conocemos, brevemente, que es aquel que de alguna manera lo que llamaría el mestizaje clásico, nuestra visión tradicional del mestizaje, que es justamente esta idea representada por José Clemente Orozco en los murales en el Colegio de San Ildefonso, del varón español, en este caso Hernán Cortés, que tiene relaciones con la mujer indígena sobre, en este caso Malintzin, sobre el cuerpo derrotado de los varones indígenas que perecieron en la conquista. Entonces, de alguna manera, el mestizaje es concebido como una relación entre dos, entre comillas, razas, la española viril, dominante, conquistadora, y la indígena feminizada, y esto no es malo en sí mismo, pero en la ideología patriarcal del nacionalismo, pues la coloca en una posición de supuesta inferioridad y derrotada y de alguna manera que asume un papel pasivo frente al papel activo de los españoles. Justamente ahora veremos que el polo español de este mestizaje en realidad no es tan blanco ni tan puro como se nos presenta o como se ha presentado históricamente, y que eso nos permite entender toda la lógica del mestizaje o de la interacción entre diferentes pueblos en la Nueva España y en México hasta la fecha de una manera diferente. Entonces, bueno, empecemos para dejar atrás esta idea del mestizaje clásico, lo visible, vamos a ver justamente estos grupos que fueron hechos invisibles. Empecemos con los africanos. Esta es una lámina del Códice Azcatitlan, que fue un códice pintado en México, Tlatelolco, en la segunda mitad del siglo XVII. No tenemos una fecha exacta, ya hay polémicas, pero pues todo parece indicar que ya es un códice colonial ya realizado más de una generación después de la conquista. Y en esta lámina lo que representa es el contingente de los expedicionarios que llegaron a México Tenochtitlan en noviembre de 1519 y que fueron recibidos por Moctezuma, lo que normalmente y de una manera muy equivocada llamamos los conquistadores españoles. Como ven ustedes, en este retrato del contingente, lo que llama la atención es que la primera figura, la que está hasta adelante y la que ocupa más espacio en la página, no es española, es una mujer indígena, es Malintzin, la traductora.
también conocida como la Malinche o llamada Doña Marina por los europeos, y que tiene a ojos de los indígenas una importancia equivalente a la de Cortés. De hecho, en todos los códices indígenas del siglo XVI, Malintzin siempre aparece al lado de Cortés y siempre es tanto o más importante que el capitán español, porque ella era la que hablaba por los españoles, la que sabía hablar náhuatl, a la que le podían entender los indígenas que interactuaban con los españoles. Sin embargo, lo que nos interesa aquí, por ejemplo, perdón, fíjense atrás también cómo vemos las figuras de 3 tameme, de 3 cargadores indígenas también, que llevaban las provisiones de los expedicionarios, lo cual nos demuestra que es una expedición mixta, indígena española y no solo española. Y luego, entonces, pero veamos otra vez las figuras de enfrente. Tenemos a Malintzin, tenemos a Hernán Cortés, claramente reconocible, tenemos 2 caballeros españoles con armadura y anónimos, y luego tenemos perfectamente individualizado y reconocible la figura de una persona de origen africano. Su color de la piel, la forma de su cabello, nos lo demuestra claramente. Entonces, es muy interesante esto porque rara vez se menciona la presencia de africanos en la conquista. Las fuentes españolas los mencionan apenas de pasada, y desde luego en nuestra visión de los conquistadores españoles, pues no se incluyen personas de piel negra y de origen africano, sino más bien con el tiempo además, esta visión se ha ido racializando cada vez más e identificamos a los españoles con la blancura racial europea moderna, y no reconocemos la presencia de estos otros contingentes. Sin embargo, esta figura es muy visible a ojos de los indígenas. O sea, tan visible que ocupa el 4º lugar, el 5º lugar en la escena, y que es individualizada como ninguno de los otros guerreros españoles. De hecho, solo 2 personajes españoles son individualizados en esta escena: Cortés y el africano. ¿Cómo interpretar la presencia de tan prominente de esta persona de origen africano en un códice indígena? Voy a seguir para esta interpretación las ideas muy brillantes de Rosario Nava Román, autora de la tesis El color negro y el cuerpo, usos de la imagen del africano en la sujeción política y religiosa del siglo XVI, una tesis de historia del arte presentada en la UNAM en 2016, y pues yo tuve el honor de ser parte de su comité tutoral y agradezco sus ideas y pues la cito abiertamente porque estoy retomando sus ideas. Entre otras partes de su interpretación, Rosario Nava plantea que es muy probable que este personaje africano que vemos aquí, en el Códice Azcatitlán, pueda ser identificado con Juan Garrido, que era un africano libre que llegó con la expedición de Hernán Cortés y que sobrevivió a la expedición, a diferencia de 2/3 partes de los expedicionarios que murieron. Él sobrevivió y fue toda su vida una persona cercana, asistente de Hernán Cortés, y recibió múltiples recompensas como tal. Se le reconocía como hombre libre, se le reconocía como conquistador y se le dieron diversas mercedes vinculadas a sus acciones durante la conquista. Lo que propone Rosario, además de identificar a este personaje y de alguna manera mostrarnos la presencia y la participación de los africanos en la conquista, y no solo como esclavos, sino también como hombres libres, Rosario Nava lleva su interpretación más lejos y nos plantea que la piel negra, que el hecho de que Juan Garrido sea representado tan prominentemente es un indicio de que la piel negra de las personas de origen africanos causó un gran impacto entre los indígenas. Y de hecho, en las descripciones que hacen de los conquistadores, es frecuente que se mencione que venían con ellos personas de piel negra. Esto lo interpreta Rosario Nava con la idea, a partir de la idea de que los teome, los dioses, los teotl, no los quiero llamar dioses porque Dios es un concepto muy occidental que no se aplica a las figuras divinas indígenas, por eso prefiero utilizar el término náhuatl teotl, que es como las llamaban los nahuas. Los teotl, los teome en plural, eran asociados, solían tener la piel negra, y esto sobre todo los Teixiptla, es decir, los seres humanos que en contextos rituales se convertían en las imágenes vivientes de los dioses, casi siempre lo hacían envijándose, es decir, pintándose todo el rostro y las partes visibles del cuerpo con pintura negra. De manera que la pintura negra estaba asociada con las deidades, mucho más que la pintura blanca. Ustedes recordarán que hay un mito que, por cierto, es completamente falso, de que Hernán Cortés fue tomado como Quetzalcóatl y que en general los españoles fueron asimilados a Quetzalcóatl, y hay la idea de que Quetzalcóatl era un hombre barbado, era un dios barbado y blanco como los europeos. Esa es una idea que fue inventada justamente en el siglo XVI por los propios europeos
para justificar su conquista y a ojos de los indígenas. Pero sin embargo, si vemos los códices como el Códice Borbónico que está aquí a la derecha, es más frecuente que las imágenes de Quetzalcóatl y de otros dioses aparezcan con pintura negra que con pintura blanca. De hecho, el Quetzalcóatl con pintura blanca aparece en los códices en que hubo participación europea en la manufactura y no en los códices de manufactura más indígena. Y por lo tanto, entonces, es probable que la asociación entre color de piel y divinidad no se hiciera con los blancos, como nos han creído siempre. Esta idea de que los españoles fueron tenidos como dioses, que ha sido repetida por pues, los diversos discursos supremacistas blancos, como el de Tzvetan Todorov y otra serie de historias racistas de la conquista de México. No, lo más probable es que lo que fuera asociado con el color negro fuera, la deidad fuera asociada, la divinidad fuera asociada con el color de la piel de los acompañantes africanos de los europeos, más que de los europeos mismos. Entonces hubo una temprana asociación entre el color de la piel de las personas africanas y la divinidad en Mesoamérica por intermedio de esta práctica de pintarse la piel de negro para hacerse imagen de un dios. Esta asociación entre color negro y divinidad curiosamente terminó por pasarse a los propios conquistadores blancos. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, en la imagen central, bueno, en la imagen de la izquierda vemos a Hernán Cortés dibujado en el Códice Florentino, claramente como un europeo, y sin embargo en esta otra imagen más o menos contemporánea de la llamada Tira de Tepechpan, un códice pictográfico elaborado por los indígenas de Tepechpan en la época, vemos a Hernán Cortés con la piel completamente negra. Y en ese mismo códice aparecen Fray Juan de Zumárraga y otros funcionarios virreinales también con la piel completamente negra. Este error, como hay quien ha sostenido que es un error, hay quien ha sostenido que más bien les pusieron blancos, pero que como era un pigmento que tenía hierro, se pudo haber oxidado con el tiempo y se oscureció artificialmente. Esta interpretación química ya ha sido descartada. Y más bien la pregunta es, ¿por qué los indígenas decidieron ponerle piel negra a los europeos? Y la interpretación que hace Rosario Nava como Diana Magaloni justamente apuntan a que en este caso Cortés tiene la piel negra porque se le está dando un carácter de poder, se le está asociando con poder y se le está asociando con el orden divino traído por los españoles, con la religión católica. Y todo eso se presenta por medio de la piel negra, porque eso lo hace equivalente a las figuras de los Teixitla, de los representantes de los dioses en Mesoamérica. Entonces, claramente aquí tenemos como en un primer momento en Mesoamérica, la piel negra de los africanos vino a jugar un papel simbólico muy diferente al que jamás nos han contado, ¿no? Y esto, sin embargo, terminó muy pronto. Y vino un proceso que la propia Rosario Nava describe como la demonización de lo negro. Y esto fue un proceso llevado a cabo, por cierto, por los sacerdotes católicos a lo largo del siglo XVI, que eran todos blancos, por cierto, y que más bien defendían un principio de pureza de clase, de pureza de raza, perdón, de cristianos viejos, de católicos viejos de la península ibérica, que es, como muchos autores reconocen, uno de los orígenes fundamentales del racismo contemporáneo, ¿no? La idea de la pureza de sangre europea. Entonces, a lo largo del siglo XVI, vimos que originalmente la piel de los africanos se asociaba con el color de los teotl, de las deidades mesoamericanas y de sus teixitla, sus imágenes vivientes. Sin embargo, el cristianismo transformó a los teotl en demonios, es decir, hubo una interpretación de que todas las deidades mesoamericanas eran en realidad manifestaciones demoníacas y la piel negra, el hecho de que tuvieran piel negra desde el punto de vista cristiano fue presentado como la confirmación de ese carácter demoníaco de los españoles. Como la piel negra se asociaba en la visión europea de pureza con la impureza, precisamente, con la contaminación, entonces el hecho de que los amerindios hubieran establecido este vínculo entre piel negra y divinidad, ahora se le dio una valencia negativa. Para los amerindios tenía la valencia positiva, por eso Hernán Cortés fue pintado con piel negra. En cambio, desde la perspectiva cristiana, adquirió una valencia negativa y entonces la piel negra se consideró como signo de la mancha demoníaca. Tanto para las deidades, o sea, las deidades prehispánicas eran el demonio y por eso tenían la piel negra, como para los africanos en América. Es decir, la piel negra en América, al asociarse con la demonización de las deidades prehispánicas, adquirió una nueva dimensión de negativa. Y esto, según propone Rosario Nava, y es una propuesta muy interesante, es una nueva racialización
de las personas de origen africano en función de su color de piel, que es diferente a la que existía en Europa en la época. En la época en Europa se hablaba más bien del mito de Cam, de los hijos de Noé y de la piel negra como castigo a la desvergüenza del hijo de Noé, pero en cambio en América probablemente adquirió esta asociación también con el carácter demoníaco de las deidades indígenas y se convirtió en una base de la racialización y la discriminación contra los africanos, convertidos ahora sí en negros por este carácter de su piel, en el sistema de castas de la Nueva España. Entonces, como ven, lo que había sido primero un proceso de extrema visibilidad de lo negro, por medio de esta demonización se convierte en una invisibilización. Y desde luego, en ninguna representación española de la conquista se pinta a los conquistadores españoles con piel negra y tampoco se pinta en general a ningún africano que haya vivido con él. Entonces hubo un proceso de eliminación y purificación de esta dimensión de lo negro y de eliminación y demonización de lo negro y de creación de una versión purificada de lo blanco, que lo vamos a ver ahora, que también sucede en el otro ejemplo que les voy a presentar. Este ejemplo que les voy a presentar concierne interesantemente al Códice Mendoza, que es uno de los, que es con mucho el códice mesoamericano más conocido a nivel mundial. Ha sido editado, reproducido más que ningún otro códice mesoamericano desde el siglo XVII. Es conocido a nivel mundial y es quizá uno de los documentos no occidentales, de los ejemplos de escritura no occidentales más famosos en el mundo. El Códice Mendoza fue producido alrededor de 1550 en la Ciudad de México, en la antigua México Tenochtitlan, y presenta la primera y más exitosa historia de los mexicas o aztecas. Es una síntesis de su historia desde la fundación de México Tenochtitlan hasta poquito antes de la conquista. No habla de la conquista propiamente. Y nos presenta una visión idealizada de este pasado como un ejemplo de civilización y buen gobierno, como un imperio civilizado que podía concebir, podía presentarse como el antecedente de la Nueva España y que podía sentar la base organizativa para la Nueva España. Es un documento que enfatiza mucho la legitimidad de los reyes, la legitimidad de sus conquistas, que presenta toda la estructura tributaria del Imperio Mexica en una, aquí vemos la historia que nos habla de los reyes y sus conquistas, luego tenemos una segunda parte que nos habla de los tributos que pagaban los pueblos conquistados, que nos demuestra cómo el Imperio Azteca o Mexica era perfectamente ordenado, una estructura administrativa que podía ser utilizada por la Nueva España para cobrar tributo. Es decir, es un documento que plantea la supervivencia del Imperio Mexica bajo el dominio español como instrumento del propio dominio español, y también tiene una sección dedicada a las leyes donde demuestra que los mexicas eran un pueblo civilizado con policía y buen gobierno, como se decía en la época, y que podían ser un reino más del Imperio Español de la misma manera que cualquier otro reino europeo del mismo imperio. Estos argumentos son, le sirvieron a la élite mexica, a los antiguos nobles mexicas, para legitimar su posición en el periodo colonial y para presentarse como partícipes del nuevo régimen colonial. Generalmente vemos este documento colonial al estilo Gruzinski, una interpretación con la que yo no concuerdo, pero como un documento mestizo, en el sentido de una mezcla de dos culturas. Sabemos que es bilingüe, tiene tanto partes en náhuatl como partes en español, es biescritural, es decir, utiliza dos sistemas de escritura, la escritura pictográfica mexica, que aparece en todos lados, y la escritura latina en español, que aparece en los espacios que le dedicaron específicamente a ella, y también es bicultural, porque presenta una historia de los mexicas que es perfectamente comprensible y asimilable a las nociones de historia, a las nociones de política, a las nociones de ley, a las nociones de derecho, a las nociones de justicia de los españoles. Es decir, presenta una versión idealizada del imperio mexica, es decir, es una visión en que todo funciona perfectamente, pero que también hace que lo que funciona perfectamente del imperio mexica sea coincidente con lo que funciona bien del régimen colonial español. Entonces tiene este elemento de asimilación de los dos elementos. Sin embargo, si lo tratamos de explicar únicamente por la interacción entre náhuatl y españoles, estamos perdiendo una dimensión que es fundamental y que ha sido normalmente ignorada. Al final del Códice Mendoza, un escritor, un funcionario público español que no era el escriba de las páginas anteriores, dictó un texto que habla del libro y que habla curiosamente del libro de una manera bastante negativa. Les leo el pasaje pertinente. El estilo grosero e interpretación de lo figurado en esta historia supla el lector.
porque no se dio lugar al interpretador de ningún vagar. Vagar es de ningún tiempo, de ninguna lentitud, de ninguna tranquilidad. Y como cosa no acordada ni pensada, se interpretó a uso de proceso. Es decir, se tomó el dictado y se interpretó sobre la marcha. Asimismo, y aquí esto es lo clave a mí, asimismo, en donde van nombrados al faquí mayor y al faquí novicio, fue inadvertencia del interpretador poner tales nombres que son moriscos. Hacen entender por el alfaquí mayor, sacerdote mayor, y por el novicio, sacerdote novicio. Y donde van nombrados mezquitas, hace de entender por templos. Entonces aquí, esta persona, que no es el autor del códice, sino que es alguien que lo está leyendo, nos señala que la presencia de los términos moriscos es inadecuada, es propia de un estilo grosero y que se debe a la prisa, y le pide al lector que los supla, es decir, que los elimine y que los borre, y que en vez de leer alfaquí, lea sacerdote, y en vez de leer mezquita, lea templo. Esta frase parece poco importante, se está refiriendo a 3 palabras utilizadas en el códice: alfaquí mayor, alfaquí menor y mezquita por templo, pero en una reconstrucción que hemos hecho del Códice Mendoza para una edición en Alemania recientemente, planteamos que que la presencia de las palabras moriscas es indicio de una participación morisca mucho mayor que eso. Las palabras moriscas no son simplemente un error que hay que suprimir, sino representan toda una presencia de lo morisco en el códice que ha sido invisibilizada. Tenemos varios elementos para hablar de esta presencia morisco. En primer lugar, sabemos que don Antonio Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, era hijo de quien había sido capitán, Íñigo de Mendoza, su padre, había sido capitán del Reino de Granada, recién conquistado, el último señorío musulmán independiente que había sido conquistado en 1492, y que Antonio Mendoza creció en Granada en una corte en que había una fuerte presencia musulmana. De hecho, sabemos que en su juventud Mendoza se vestía como musulmán, salvo cuando tenía que ir a la corte de Castilla, que se vestía como cristiano. Y sabemos que a Mendoza lo acompañaron una serie de funcionarios de Granada, que algunos de ellos probablemente fueran moriscos, es decir, musulmanes convertidos al catolicismo, y que sobre todo traían consigo una serie de conocimientos, prácticas y tecnologías de cómo gobernar desde un reino cristiano, la Nueva España, a una población no cristiana, los mesoamericanos, y que en el caso de Andalucía habían sido más bien los musulmanes y los judíos. Entonces, digamos que justamente Mendoza fue elegido como primer virrey de la Nueva España por la experiencia que tenía su familia en gobernar súbditos no cristianos, recién conquistados, los musulmanes en España, y entonces estos moriscos que probablemente vinieron con Mendoza deben haber traído a la Nueva España una serie de tradiciones moriscas de convivencia entre las tradiciones diferentes de la península ibérica, que fueron claves en este primer momento de la Nueva España. Veamos cuáles pueden ser y que nos ayudan a entender el códice. Lo primero que trajeron los escribas moriscos, que probablemente estuvieron involucrados en este códice, fueron prácticas de traducción entre escrituras. Es decir, en la península ibérica durante 7 siglos o más habían convivido la escritura árabe, la escritura hebrea y la escritura latina. Y los escribas y los procesos judiciales y todos los sistemas de gobierno habían desarrollado tecnologías para manejar diversos sistemas de escritura, para traducir entre ellos, para mantener la equivalencia entre ellos. Y entonces, justamente la manera en que está producido el Códice Mendoza parece reflejar esta tradición de convivencia entre sistemas de escritura. O sea, así como en la península ibérica convivía la escritura árabe con la escritura latina, en el Códice Mendoza puede convivir la escritura pictográfica con la escritura latina, de acuerdo a esta tradición de convivencia entre escrituras. Por otro lado, estos funcionarios y escribas moriscos habían desarrollado a lo largo de siglos en la Nueva España prácticas de equivalencia y de convivencia entre las tradiciones religiosas y jurídicas diferentes, la musulmana, la judía y la cristiana. Como los musulmanes tenían súbditos cristianos y judíos, tenían que reconocer las prácticas de derecho y las prácticas religiosas de sus súbditos para poderlos gobernar. Como por otro lado, los nuevos soberanos cristianos tenían súbditos que eran musulmanes y judíos, tenían que conocer y respetar sus prácticas jurídicas y religiosas para poderlos incorporar a su gobierno. La conversión era obligatoria, pero aun cuando los musulmanes se convertían al catolicismo y se volvían moriscos, y los judíos se convertían al catolicismo y se volvían
conversos o marranos, o bueno, diversos términos que se utilizaban para referirse a ellos, conservaban, aún con su nueva religión católica, conservaban, por ejemplo, formas de herencia, formas de parentesco, formas de propiedad que venían de su tradición musulmana y judía anterior. Entonces, la jurisprudencia y las prácticas de gobierno en Granada generaron una posibilidad de armonizar esas diferentes prácticas. Y esto generalmente, esta posibilidad de armonizar las prácticas musulmanas con las prácticas judías, con las prácticas cristianas, partía de la construcción de un espacio secular de ley, de política y de derecho, y de herencia y de propiedad, que no dependía de si creías en Alá, no dependía de si creías en Dios o en Yahvé, sino dependía de las prácticas civiles de tu propia religión. Entonces, justamente el Códice Mendoza parece ser una aplicación de estos principios de tolerancia interreligiosa a la Nueva España. Por ejemplo, una característica muy interesante del Códice Mendoza es que no menciona la religión prehispánica para nada, porque justamente lo que está tratando de mostrar es que independientemente de su religión, los mexicas eran tan civilizados como los españoles y por eso tenían propiedad, tenían herencia, tenían derechos y tenían leyes. Entonces, lo que está buscando es justamente poder establecer una equivalencia entre las leyes indígenas y las leyes españolas, omitiendo la dimensión religiosa que era incompatible. Y eso es una tradición morisca, precisamente. Lo que estaban haciendo los moriscos en la Nueva España, en España en esa época, era defender su capacidad de ser súbditos de la corona, de tener su propia propiedad y sus propias leyes de origen musulmán, sin que eso los volviera traidores a la corona y que esas prácticas legales musulmanes de origen musulmán podían ser aceptadas también por la corona. Entonces, digamos que más allá, o sea, en términos generales, podríamos decir que tanto los moriscos como el Códice Mendoza lo que buscaban era el reconocimiento de sus instituciones políticas y culturales y sociales por la corona española católica, independientemente de que estuvieran cimentadas en otras religiones originalmente, la musulmana en España y la judía en España y la mesoamericana en la Nueva España. La idea es que ya como todos eran conversos, los moriscos y los indígenas que se habían convertido también al catolicismo, podían ser conversos, participar de la comunidad política española, pero a la vez conservar sus costumbres, sus leyes, sus tradiciones, porque esas no eran incompatibles. Entonces se creaba un espacio de alguna manera neutro, en que la religión no importaba tanto y en que las instituciones de los conversos tenían validez. Este es un proyecto de integración colonial muy diferente al que se impuso 30 años después. Es un proyecto temprano que partía de un principio de tolerancia religiosa que desapareció muy pronto. En la Nueva España, la siguiente generación de colonizadores que llegaron, y sobre todo los frailes que tanto hemos idolizado, pero que en realidad eran unos persecutores de idolatrías, como Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Durán y Fray Andrés de Olmos, los frailes vinieron a imponer una intolerancia mucho más fuerte que negaba esta posibilidad de convivencia y que buscaba eliminar o suprimir todo lo que hubiera de religioso en las prácticas indígenas y que por otro lado encontraba religión en todos lados. Entonces, a diferencia del Códice Mendoza que dice, no, la religión no importa y tenemos aquí toda una serie de instituciones políticas, legales y económicas que no dependen de la religión, lo que van a decir Sahagún y Durán y los que vienen después es, no, la religión sí importa y todas esas instituciones están cargadas de religión y deben desaparecer. Es un proyecto mucho más intolerante, es un proyecto mucho más destructor de las culturas indígenas que esta primera posibilidad morisca. La primera posibilidad morisca era una posibilidad de que podían convivir bajo el dominio español conversos y católicos. Y lo que se impuso en la Nueva España fue que solo los católicos podían mandar y que los conversos siempre estarían colocados en una posición de inferioridad y de desconfianza. Algo parecido sucedió, por cierto, en España en la misma época. O sea, a lo largo del siglo XVI, el gobierno español fue restringiendo los derechos de los conversos. Primero empezó expulsando a los judíos, empezó expulsando a los judaizantes y luego durante 150 años mantuvo una campaña de persecución sistemática de todos los conversos judíos en busca justamente de que siguieran, bajo la sospecha de que siguieran practicando su religión. Esa es una historia muy conocida. Y por otro lado, en Granada y en Valencia y en otras zonas donde había poblaciones moriscas ya convertidas al catolicismo, pero de origen musulmán, se les fue quitando tierras y se les terminó por expulsar a principios del siglo XVII. Entonces, digamos que justamente lo que quisiera señalar es que el Códice Mendoza en la Nueva España
nos muestra cómo la colonización original por parte de la monarquía española pudo haber seguido un camino diferente, que al integrar por un lado a los moriscos en España y al integrar por otro lado a los conversos al catolicismo en Mesoamérica, hubiera podido crear una forma de interacción, de convivencia cultural mucho menos fanática, mucho menos intolerante y mucho menos destructiva, que es la que se basa en la idea, que es un poco lo que está proponiendo el Códice Mendoza y lo que yo he llamado una posibilidad morisca, ¿no? Una posibilidad de convivencia más allá de las ideas de intolerancia religiosa y de fanatismo religioso que se impusieron después. Pero pues lamentablemente, lo mismo que los africanos fueron borrados en la figura de Juan Garrido, también esta posibilidad de una convivencia diferente entre tradiciones fue borrada, y lo que se impuso, y creo que es fundamental para el funcionamiento de lo que llamamos mestizaje, fue un principio de purificación. El principio de purificación, como yo lo llamo, es un principio basado en la idea de limpieza de sangre. La idea de limpieza de sangre, que justamente se estableció en la península ibérica a partir del siglo XV y sobre todo en el XVI, y se consolidó a partir de entonces, hacía una distinción entre las personas que eran cristianos viejos, es decir, que habían sido de familias cristianas por muchas generaciones, y las personas que eran cristianos nuevos, que eran precisamente los descendientes de conversos, los descendientes de judíos, los descendientes de musulmanes, y en la Nueva España, los descendientes de indígenas. Todos los indígenas eran en principio conversos y descendientes de conversos. Y lo que establecía es una distinción, que esta distinción genealógica se convertía en una distinción casi racial o cultural. Según esta visión, solo los cristianos puros, los que tenían limpieza de sangre, podían, por ejemplo, ejercer los cargos más altos de la iglesia, podían pertenecer a las grandes órdenes militares y religiosas como la Orden de Calatrava y la Orden de Santiago, podían tener los puestos más altos en la administración pública. De hecho, la petición de licencia de sangre se mantuvo en instituciones españolas hasta finales del siglo XIX. En España quieren mucho sus tradiciones siempre, ¿no? Pero entonces, pero más allá de eso, entonces, y por otro lado, relegaba a los que no eran cristianos viejos, a los cristianos nuevos o a los indios en la Nueva España a una categoría de inferiorización. Por ejemplo, los indios fueron designados, en el caso de España, perdón, los judíos nunca se creyó que fueran realmente conversos y siempre fueron sujetos de persecución porque su catolicismo siempre estuvo en duda. Entonces, se les colocaba en una posición inclusive de incertidumbre legal, ¿no? La persecución inquisitorial contra los judíos en España se repetía cada 20, 30 años e iba despojando generación tras generación de familias judías. Los judíos los conversos que ganaban, perdón, ni siquiera judías, conversas de origen judío, los conversos que ganaban poder siempre estaban amenazados por la posibilidad de perderlo por una acusación de idolatría o de judaísmo. Entonces, se les colocaba siempre una posición de incertidumbre, lo mismo que a los musulmanes, ¿no? A los moriscos, a los conversos de origen musulmán que acabaron siendo expulsados. En la Nueva España, los indios fueron designados como cristianos nuevos, como jóvenes en la fe, como tiernos en la fe, y eso los colocó en una posición de minoridad permanente. Como eran tiernos en la fe, no podían ser sacerdotes, como eran tiernos en la fe, no podían controlar la liturgia cristiana, como eran tiernos en la fe, no podían estudiar en la universidad, como eran tiernos en la fe, nunca iban a tener los mismos derechos que los cristianos viejos. Entonces, el principio de pureza, lo que servía era para establecer dentro de la comunidad de los cristianos, que supone que era una comunidad universal, el principio de pureza lo que establecía era una distinción de linaje protorracista entre un cierto tipo de cristianos que sí eran realmente cristianos y un segundo tipo de cristianos que por más que se convirtieran, nunca lo serían plenamente por su origen. Es increíble cómo, por ejemplo, la idea de que los indios tienden a idolatrar es una idea que se mantiene sin alteración hasta el siglo XXI, ¿no? O sea, siempre que vemos que un indígena en México hace algo que no es cristiano, asumimos que está haciendo algo que es prehispánico, porque imaginamos, en esta concepción racializada de lo indio, imaginamos que tienen esta pulsión atávica por idolatrar, porque ser idólatras es una parte de su ser y nunca se les va a quitar, aunque lleven 50 generaciones de ser cristianos, ¿no? Entonces, esta idea de los indígenas como idólatras se convirtió en una de las bases de la exclusión de los indígenas del poder. Y entonces, como les digo, la purificación también servía para eliminar lo morisco y lo negro, ¿no? Lo morisco y lo negro eran concebidos como suciedad, como mancha, como contaminación, y
contrapuestos a ser blanco, cristiano, católico, de sangre pura, que era el máximo de pureza. Lo que es muy interesante es que el principio, esta idea de pureza, que era en principio muy excluyente, con una lógica que por otro lado es muy ibérica, se transformó más bien en un principio bastante ambiguo y medianamente incluyente. Porque básicamente la idea de pureza, la pureza se demostraba presentando un certificado de pureza. Y los certificados de pureza se podían falsear o se podían modificar para que una persona que en efecto sí podía tener origen musulmán, origen judío o origen indígena, purificara su sangre y se presentara como 100% cristiana vieja. Es decir, con un buen certificado se podían borrar pasados incómodos. Entonces, estas prácticas de purificación son precisamente la base de lo que fue la dinámica del mestizaje en el periodo colonial, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los cuadros de castas del siglo XVIII, de la segunda mitad de la colonia, vemos cómo lo indígena sí podía ser purificado dentro de esta lógica. O sea, vemos cómo aquí vemos un matrimonio entre español e indígena que da un hijo mestizo, una hija mestiza. Luego aquí vemos cómo el mestizo, en este caso varón, se casa con una española y tiene un hijo castizo. Y luego sí, la española, la mujer castiza, es decir, que tiene, o sea, fíjense, el mestizo es mitad indígena, mitad español. El castizo es 3/4 partes español, 1/4 parte indígena. Y si una mujer castiza se casa con un hombre español, su hijo va a ser considerado 100% español. Entonces, va a ser la proporción de sangre indígena se puede borrar por estos procesos de purificación. Y de hecho, justamente aquí está, yo creo que una de las dinámicas fundadoras del mestizaje mexicano, que es la idea del borramiento de lo indígena y del blanqueamiento. Finalmente, el mestizaje mexicano, más que un proceso de mezcla, es un proceso de hacer que los que no son 100% blancos parezcan más y más blancos. Y estas técnicas vienen del periodo colonial. Y la idea misma de mestizaje como purificación es una idea que tiene su origen en este siglo XVI, del que estamos hablando, ¿no? Pero por otro lado, hay un problema. Hay un grupo, los moriscos y los negros y los judíos, que no pueden ser purificados. Y aquí tenemos una distinción. Los indígenas sí pueden ser purificados, pero los negros no pueden ser purificados. Cuando vemos los cuadros de castas, hijo de negra y blanca mulato, de blanco y negra, perdón, rara vez sucedía en la otra manera, o al menos en los cuadros de castas, mulato, luego puede ser, hay como varias muestras de menos mulato, cuarterón, así sucesivamente, que sería el castizo, pero hijo de cuarterona y español no produce español, produce tente en el aire o salta para atrás, porque la sangre negra nunca puede ser borrada suficientemente. Quizá por esta demonización que vimos anteriormente, o quizá por las ideas racistas que ya venían de Europa, pero el hecho es que en ningún sistema de los cuadros de castas lo negro puede ser eliminado, siempre permanece. Y puede sorprender, ¿no? Por ejemplo, la idea del salta para atrás es una familia que se cree ya 100% blanca, pero que de repente tiene un hijo que tiene rasgos que parecen acusar un origen que no es puro. Entonces, lo demuestra que la purificación es imposible cuando hay sangre negra. Y por otro lado, como quedó claro, ni los moriscos ni los judíos, ni en España ni en la Nueva España, podían ser purificados, ¿no? Por eso fueron sometidos a persecución sistemática en los dos terrenos. Entonces, y por otro lado, entonces tenemos que la purificación es un proceso, o sea, los linajes se pueden purificar, pero por otro lado, que lo que no es puro es concebido siempre en términos de suciedad, mancha, contaminación, que es un poco la manera en que a la fecha lo indígena es concebido inclusive dentro del propio mestizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando en el siglo XXI la Coca-Cola le paga a la UNAM para que haga un genoma de la población indígena mexicana, con la intención de demostrar que la diabetes en México es causa de los genes indígenas y no del azúcar que vende la Coca-Cola, lo que está utilizando es un imaginario muy viejo en que el origen indígena se asocia siempre como una sociedad, una mancha. Entonces, decir ahora que el origen indígena significa que tienes genes que te van a hacer diabético, pues no es muy distinto a decir que el origen indígena significa que eres un idólatra y que nunca vas a poder ser un católico 100% seguro, ¿no? Implica, es una marcha, se crean nociones racistas de lo indígena como una mancha, como un defecto que debe ser purificado. Y por otro lado, vemos cómo la purificación inventa un sujeto colonial, puro, cristiano y blanco. Aquí hay una racialización. O sea, los conquistadores no eran eso realmente, pero el proceso de purificación retroactivamente los ha blanqueado.
de manera que, y los ha catolizado, digamos, de manera que ahora concebimos la conquista española como la llegada de estos hombres blancos 100% católicos, 100% occidentales, 100% hispanos, como esta pseudoideología identitaria que se está construyendo en España ahora, y negamos el hecho de que venían africanos, de que venían moriscos, de que venían judíos, de que venían toda otra serie de personas que eran parte también de la conquista, ¿no? Entonces, y todo esto se vincula aparte a una noción de intolerancia religiosa, ¿no? Se ve la conquista en términos religiosos únicamente como la relación entre el catolicismo y el paganismo indígena, y no se toma en cuenta la presencia todavía muy fuerte del Islam y del judaísmo en la tradición española de la época, ¿no? Entonces, la purificación es también retroactiva. Construye un sujeto histórico español del siglo XVI, que es como el votante ideal de Vox del siglo XXI, digamos, pues una visión racista y excluyente de lo que es la identidad española en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, y aquí volvemos entonces a nuestra visión de mestizaje, con la que empezamos la conferencia. Sí, ya vimos que la supremacía del varón blanco español que se predica en el mestizaje no es una cosa ya dada de antemano, sino es resultado de este proceso de purificación. Por otro lado, la mujer indígena es vista como la mancha, es decir, lo que debe imperar siempre es la parte purificada del varón blanco, y lo indígena es una mancha necesaria para la reproducción del varón blanco, pero que debe ser eliminada. Entonces, más bien, el mestizaje se convierte en un proceso de purificación en el que se va siempre a buscar eliminar lo indígena y blanquear, europeizar, cristianizar, modernizar, civilizar al sujeto mestizo para que se reincorpore a la blanquitud. Entonces, digamos que el elemento dominante del mestizaje es la blanquitud, y no solo eso, sino también es el proceso de purificación que ya vimos establecido aquí. Y entonces, lo que queda, y ya con esto termino la conferencia y espero poder responder a sus inquietudes, es cómo desde un principio, desde el siglo XVI, lo que no pertenece a esta diada español-indio es presentado como impurificable y por lo tanto debe ser eliminado. Por un lado, lo negro, que en un primer momento fue fundamental, se demoniza y se excluye, y lo negro se relega primero a la esclavitud y luego del siglo XIX en adelante a la invisibilización. Se niega la existencia de lo negro en México, ¿no? Lo mismo pasa con lo moro. Es impresionante cómo en 1550 el primer lector del Códice de Mendoza nos dio la instrucción de que supliéramos los términos musulmanes que ya había presentes en el códice, los términos moriscos que había en el códice, alfaquí y mezquita, y desde entonces ninguna de las personas que habían estudiado el códice hasta nuestro estudio del año pasado, ninguna persona había discutido este tema morisco, porque digamos que lo que nos demuestra el burócrata, que el funcionario público que escribió este comentario al final del Códice de Mendoza, es la fuerza del discurso purificador. Él nos dice, suplan, es decir, eliminen, ignoren y sustituyan por términos cristianos, y nosotros lo hemos hecho porque la historia de la imposición del dominio español ha sido una historia de eliminación, purificación y invisibilización de lo moro y de lo judío, ¿no? Yo creo que, digo, lo presento únicamente como una hipótesis. Parte del antisemitismo del siglo XX mexicano, desde luego tiene sus raíces en cuestiones contemporáneas, en el nacionalismo, en la circulación de discursos antisemitas de la derecha internacional, muchos factores, pero también yo creo que puede tener su origen en esta visión original de los judíos como inasimilables. O sea, la idea de que hay en el siglo XX de que los judíos no deben entrar a México porque no se van a poder integrar al mestizaje, quizá no es solo una idea de los funcionarios racistas del siglo XX, sino es una idea que tiene una profunda raigambre en la definición mismo de lo que es mestizaje, de lo que es hispano, de lo que puede ser integrado. Y finalmente, desde luego, pues lo asiático también entra. Desde el propio siglo XVI, cuando empiezan a llegar los asiáticos, pero con más fuerza en el siglo XIX y XX, en esta categoría de lo impurificable, de aquello que debe ser excluido de la mezcla, porque la mezcla no tiene manera de integrarlo y sobre todo no tiene manera de borrar. Entonces, tenemos que nuestro mestizaje, entonces el mestizaje mexicano y pues quizá más ampliamente el mestizaje americano en general, tiene estos rasgos, ¿no? Permite, incluye a unos grupos y al mismo tiempo invisibiliza, excluye a otros. Y yo lo que quería explicar con esta conferencia es que esta dinámica de inclusión-exclusión es constitutiva desde el siglo XVI, o sea que no es una cosa reciente, sino que es una cosa que es constitutiva y de la idea misma del mestizaje en el siglo XVI y de las prácticas del mestizaje en el periodo colonial, y que es inseparable de la
idea de pureza y de purificación. Y que esa idea de pureza y de purificación de origen católico, basada en la intolerancia de los cristianos viejos, es uno de los fundamentos de las prácticas de blanqueamiento que definen el mestizaje mexicano y latinoamericano hasta el siglo XXI. Bueno, pues con esto termino y espero sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Federico Navarrete esta excelente e importante exposición para cerrar nuestro ciclo de conferencias. Consideramos que estas son reflexiones muy importantes porque de alguna forma hemos encontrado un sentido en que lo histórico necesita ser estudiado con esta óptica del racismo. Y creo que por eso la virtud del doctor Federico es muy importante, porque él, desde su lugar de trabajo, que es el Instituto de Investigaciones Históricas, quizás sea de los pocos o el único, ¿no?, que tiene esta importante línea de investigación, que como él sabrá, desde de nuestro campo histórico ha estado rezagada, ¿no? Y disciplinas como la sociología, la antropología u otras han desarrollado un poco más de estudios al respecto. Y eso creo que ha creado lugares comunes en la historiografía mexicana, mexicanista, y en el pensamiento ideológico, sobre todo del mestizaje a partir del siglo XX, como una ideología de Estado. Y eso es importantísimo lo que nos dice el doctor. Por ejemplo, el imaginario del mestizaje, ¿no? Efectivamente, hemos encontrado que, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, la categoría mestizo, a finales del siglo XIX, sufre un proceso de blanqueamiento en los registros bautismales y de matrimonios de la parroquia del puerto de Veracruz. Antes de esa fecha, ellos eran catalogados principalmente en los libros de castas. Pero a partir de 1800 hay un cambio que no hemos detectado cuál es, pero hay un cambio en la construcción del imaginario del mestizo y empieza a ser efectivamente catalogado en los libros de españoles. Entonces, ¿cómo vemos esas categorías que son maleables y adaptables y reconfigurables con la trayectoria de la historia? Por ejemplo, también lo que menciona el doctor, esta leyenda del mestizaje, ¿no? Como la población mexicana como el fruto de la mezcla entre lo indígena y lo español. Si vemos las tendencias demográficas de finales del siglo XVIII, de mediados y finales del siglo XVIII, el grupo endogámico con un comportamiento endogámico más importante son los españoles. Y, por ejemplo, al contrario, en lugares como en el Bajío y otros reales mineros, vemos que la mezcla más importante es entre población indígena y población de origen africano, que es lo que la doctora Luz María Martínez Montiel ha llamado afroindianidad. Pero no la vemos en todos lados, ¿no? O sea, tenemos que seguir cuestionando e investigando, indagando en más particularidades sobre lo que se entiende como este mestizaje, ¿no? Y también creo súper importante, hay dos cuestiones que arroja el doctor Federico que son muy importantes para nuestra tarea. Sí hay una reapropiación y una apropiación de un racismo europeo desde la llamada modernidad del siglo XVI. Pero también, como él nos dice, hay una reconstrucción de la idea de la piel negra en América, ¿no? Y no solo eso, esta sugerencia que hace en su cierre de que podemos analizar el antisemitismo del siglo XX mexicano desde una visión colonial de la trata de cómo se consideraba a los judíos como inadmisibles o inasimilables. Estos son realmente vertientes que nos abren el pensamiento, ¿no? Y que nos deben de, no solo a nosotros que ya estamos, digamos, ejerciendo en la academia, sino a los estudiantes, deben impulsar a atravesar estas investigaciones. También las categorías de casta, ¿no? Hay una escuela historiográfica que tiende a menospreciar el estudio de estas categorías, ¿no? Porque son ininteligibles en algún momento, porque no se aplican, muchas no se aplican en la vida real o en los documentos oficiales, pero nos revela algo más allá, nos revela una construcción de un imaginario racial
en la colonia, del cual somos herederos, junto con retroalimentaciones del siglo XIX, el racismo científico, el llamado racismo científico, y el racismo de la primera mitad del siglo XX. Entonces, esa larga duración que nos muestra el doctor Federico, creo que es importantísimo, como lo ha destacado, ¿no? Y pues sería eso, sería también esta invitación a emprender investigaciones históricas enfocadas, por ejemplo, en el protorracismo, como él menciona. Ya bien Peter Way, Benjamin Isaac, nos insisten en cómo podemos investigar el antisemitismo medieval, y efectivamente, si estamos hablando de una discriminación por religión, también estamos hablando ya de una corporalidad del ser judío, ¿no? Del ser judío, que es un término acuñado por Hannah Arendt 4 o 5 siglos después. Entonces, pues yo agradezco mucho la participación del doctor Federico, y le dejo la palabra a mi compañera Jessica para que modere los comentarios y las preguntas, y nos vemos en un rato para cerrar este ciclo. Sí, muchas gracias al doctor Federico Navarrete por su presentación tan interesante y por traer estas nuevas perspectivas, y también a mi colega Marco Antonio por estos comentarios tan puntuales. Tenemos varias preguntas de algunos miembros de la audiencia, entonces me gustaría empezar leyendo una o dos y que después el doctor Navarrete pueda responderlas, y así podemos seguir en series de dos. Y mientras tanto, también les invitamos a todos a que sigan enviando sus preguntas por el chat del Facebook Live que tenemos habilitado. Y bueno, empezamos por Valente, quien pregunta: ¿cómo reproduce el racismo la sociedad mexicana? ¿Cuál es la acción del Estado para frenar el racismo? Y también Juan Carlos Romero nos dice: excelente ponencia del doctor Navarrete. Quisiera preguntar, ¿cómo han permanecido las prácticas de purificación hasta nuestros días? ¿Y cómo puede ser desmontado el discurso de raza? Felicidades y saludos desde la Ciudad de México. Bueno, creo que muchas gracias por las preguntas y por los comentarios. Pues me da gusto que mi reflexión haya hecho ecos en la excelente reflexión de Marco Antonio sobre lo que podríamos llamar la larga duración del racismo, ¿no? O sea, y es una cosa que yo he encontrado a lo largo de mis estudios sobre racismo, como el racismo es muy contemporáneo. O sea, el racismo del siglo XXI es un racismo de la televisión, es un racismo de Twitter, es un racismo de los memes, es un racismo de la tecnología de comunicación del siglo XXI, pero a la vez retoma elementos, retoma términos, retoma prácticas que tienen 500 años o más en algunos casos, ¿no? Entonces, el racismo siempre es esta combinación de lo viejo y de lo nuevo. Siempre de alguna manera recicla viejos prejuicios de acuerdo a nuevos paradigmas, siempre retoma viejas categorías que ya existían y les da un significado diferente para generar nuevos tipos de exclusión. Siempre está funcionando de alguna manera, continuando tradiciones históricas y modificándolas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la práctica de purificación, yo creo que yo encuentro una genealogía histórica más o menos clara, aunque desde luego esto es una hipótesis y es algo que tendremos que estudiar con más detalle, pero yo creo que hay una genealogía histórica más o menos clara de estas prácticas de purificación del periodo colonial, que en primer lugar estaban vinculadas con ideas de linaje, no de raza. O sea, era una cuestión de yo soy descendiente de, no de mi grupo es descendiente de tal grupo, no era una cuestión individual de linaje, y estaban vinculados con una identidad religiosa, quién era católico, quién no. Pero que en la Nueva España, muy rápidamente estas prácticas de purificación de linaje y de religión se asociaron con un aspecto físico. El hecho de parecer blanco se convirtió en un índice de la pureza. Entonces, en la Nueva España, la pureza terminó por racializarse muy rápidamente, por asociarse con el fenotipo, y es lo que vemos por ejemplo, en los cuadros de castas, ¿no? O sea, claramente los tipos son presentados a partir de sus diferencias de color de piel. Entonces, digamos que la pureza es significada por el color de piel, y no solo por el color de piel, sino como vemos en los cuadros de castas, precisamente, también vemos que tiene que ver con la forma de vestir, con la cultura material, con el estatus socioeconómico.
Entonces, digamos que la noción de pureza, que originalmente había sido religiosa y de linaje, en la Nueva España se asocia con color de piel y con ciertas formas de comportamiento, por llamarlas criollas. Y yo diría que hasta el siglo XX en México, la práctica, el mestizaje moderno mexicano, que no tiene nada que ver con el mestizaje colonial, es decir, este mestizaje que no es mezcla racial, sino es más bien una forma de cambio cultural, de blanqueamiento de la población, que fue promovido por los estados mexicanos desde el porfiriato pues hasta la fecha en realidad, porque, o sea, eso de que el estado mexicano es multicultural está por verse. O sea, yo creo que en el fondo sigue siendo profundamente mestizador e intolerante a la diversidad cultural en muchas de sus políticas. Pero bueno, esta idea del mestizaje moderno se basa en la idea de que la gente tiene que cambiar idioma al español, tiene que cambiar su cultura y sus formas de comportamiento a unas formas de comportamiento vinculadas con la blanquitud dominante a nivel mundial, o sea, los valores liberales, el capitalismo, la cultura occidental. Y entonces, pero este proceso es visto como un proceso de purificación. Es decir, así como en el siglo XVI, para demostrar que tú eras cristiano viejo, tenías que exhibir un certificado de pureza de sangre, en el siglo XX lo que haces es pagarle a un genealogista para que te saque tu árbol genealógico y demuestra que tu familia son los Pérez de Navarra, no los Pérez de Juchitán. Así como en el siglo XVI, la purificación la pureza se podía demostrar por la manera en que te vestías. En el siglo XX, pues el blanqueamiento se define en buena medida por la manera en que te vistes, por la manera en que asumes las modas dominantes y te conviertes en un mestizo moderno y dejas de ser lo que eras antes, ¿no? Y en el siglo XVI, la purificación se basaba en el borramiento. Finalmente, si lograbas purificar tu sangre, era porque borrabas el recuerdo de que había habido judíos en tu familia, te borrabas el recuerdo de los indígenas, de tu abuelita indígena, y entonces creabas una como genealogía purificada en que todo era blanco. Pues en el siglo XX, precisamente el mestizaje en México ha avanzado por medio de un sistemático borramiento de los orígenes no blancos, ¿no? O sea, finalmente, cuando en el seno de una familia mexicana se toma la decisión de no enseñarle a los hijos la lengua indígena que se hablaba y enseñarles solo español, se está borrando. Cuando en el seno de una familia mexicana se exalta la genealogía gachupina y se olvida que a lo mejor había una persona de Veracruz de origen afro, se está limpiando. O sea, todas estas prácticas de blanqueamiento mestizo son sucesoras en el siglo XX y en términos del siglo XX y XXI de las prácticas de blanqueamiento del siglo XVI. Y tenemos aquí una pregunta de Nat González, que perdón que la meta, porque me parece que viene el caso aquí. Ella dice, la frase hay que mejorar la raza proviene de aquella época donde se habla de limpieza de sangre. Precisamente, la frase mejorar la raza era una expresión colonial para lo que hacían las familias criollas en la Nueva España, que era que como inevitablemente muchas de ellas se habían mezclado por la realidad de la Nueva España, lo que procuraban hacer las familias criollas era casar a sus hijos e hijas con personas provenientes de España, para así recuperar y refrendar la blanquitud. Entonces, esa idea de mejorar la raza del siglo XVI es lo mismo que hace pues casi cualquier familia política exitosa mexicana, ¿no? O sea, ustedes vean, los Porfirio Díaz, la familia Díaz era medio mulato, medio indígena. ¿Y qué hizo? Se casó con una mujer blanca y ahora sus bisnietos tienen ojos azules y son completamente rubios, ¿no? Los Alemán, los Cárdenas, o sea, todas las dinastías políticas mexicanas lo que han buscado siempre son esposas blancas para blanquearse, para purificarse, para mejorar la raza. Entonces, digamos que todavía en México es tan fuerte la asociación entre poder y prestigio y color de piel blanco que los propios grupos mestizos en ascenso se blanquean voluntariamente para integrarse a la élite. Sí, gracias, doctor Navarrete, por esas respuestas. Esto también me hace pensar mucho en el trabajo un poco del trabajo histórico que ha documentado la presencia de asiáticos y de japoneses en particular en México desde el siglo XVI, como por ejemplo Melba Fack, que documenta también un proceso de asimilación de japoneses al contexto de la colonia en Guadalajara a través de su conversión católica, y cómo todavía tenemos ecos de esto incluso en el presente con muchas comunidades tanto de ascendencia china como japonesas, mexicanas, que hacen algunas peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe hoy en día como una forma de probar su pertenencia a la nación. Entonces, sí, definitivamente es un tema muy, muy interesante que vincula este proceso de purificación
como blanqueamiento, pero me pregunto también si sería mejor, y aquí voy a meter una pregunta antes de seguir con las demás que la audiencia nos está enviando, si en lugar de pensar en borramiento, podríamos pensar en otras formas mucho más creativas de reinterpretación de estas transformaciones religiosas y culturales, en el sentido de que es posible que a lo mejor no desaparezcan estas prácticas religiosas o culturales o identitarias, sino que simplemente tomen formas diversas. Y eso, sí, y cómo a lo mejor podríamos reconceptualizarlo de otra forma para reconocer también la agencia de estos grupos que buscan diferentes maneras de reinventarse. Y bueno, esa es una pregunta por mi parte. También tenemos otra de Wendy Calix, que nos dice, excelente disertación, felicidades. También Miguel Barahona nos dice, muchas gracias por tan importante conferencia. Ale Zúñiga también dice, muy interesantes las reflexiones, felicidades. Y tenemos también la pregunta de Valente. ¿Quiénes son los nuevos criollos en México? ¿Cómo ha impactado el racismo en la pérdida de las lenguas originarias del país? Bueno, muchas gracias, Jessica. Y creo que tanto puedo responder juntas a tu pregunta, muy pertinente, como a la pregunta de Valente y de los demás, que hace eco de varias preguntas que preguntan justamente sobre la situación actual en México, ¿no? En primer lugar, yo diría que, en efecto, cuando hablo de borramiento e invisibilización, hablo de un proceso que se impone desde arriba, ¿no? O sea, digamos, la visión dominante del mestizaje, la visión ortodoxa de lo que ha sido los procesos de interacción entre diferentes grupos en nuestro país, una de las cosas que hacen es que nos imponen esta visión dual, ¿no? O sea, primero lo dominante es lo blanco, cristiano, masculino, lo dominado es lo indígena y lo demás no existe. Pero en la práctica, lo que en algún momento he llamado mestizaje social, o podemos llamar pues la realidad social de México, ha habido interacción mucho más compleja entre muchos grupos más diferentes, ¿no? El mestizaje afroindígena, por ejemplo, que es fundamental y que es y que de hecho ha sido mucho más frecuente que el mestizaje indígena europeo. También la manera en que los diferentes grupos de inmigrantes también se han incorporado a la sociedad mexicana, algunos mezclándose racialmente, otros no, pero de todas maneras participando en la sociedad mexicana. Entonces, digamos que lo que tenemos es otra vez lo mismo que pasaba en la España del siglo XVI, ¿no? Tenemos una realidad en que hay muchos grupos diferentes, cada uno de ellos con sus propias culturas, cada uno de ellos con sus propias agendas sociales, con una vitalidad cultural que no se puede negar. Y por otro lado, tenemos una visión muy excluyente, ideológica, promovida desde el poder, que es una visión de purificación. Entonces, en el siglo XVI, la visión de purificación del gobierno español lo que impuso fue la expulsión de los judíos y de los moriscos y la minorización de los indígenas, la invisibilización de los negros. En el siglo XX y XXI, la noción oficial de mestizaje lo que impone es el privilegio de la blanquitud y la idea de que los únicos mestizos legítimos son aquellos que se integran a esta idea de blanquitud moderna y que todos los otros grupos que no se pueden integrar, sean indios, que quedan fuera del mestizaje, sean africanos, sean asiáticos, sean tal, no merecen ser parte del mestizaje. En la práctica sí han sido parte de la sociedad mexicana, pero no es que el mestizaje los excluya 100%, sino es que crea un ambiente en que se les puede excluir. O sea, se les puede negar el reconocimiento como mexicanos, que es, por ejemplo, una cosa que le sucede todo el tiempo a las personas de origen afrodescendientes y de origen asiático. No, tú no puedes ser mexicano, no, tú no te ves como mexicano, porque nuestra noción del aspecto mexicano está basada en una idea súper racista y súper excluyente de solo lo indígena y solo lo europeo, y desde luego lo europeo como infinitamente superior a lo indígena, ¿no? Porque un poco nunca son iguales, ¿no? Siempre ser blanco es siempre mejor que ser indígena en el sistema racista mexicano, ¿no? Y los otros, pues simplemente no se les reconoce como mexicanos, ¿no? Pero en la práctica sí son mexicanos, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que hay que entender que estos son sistemas ideológicos de exclusión que no necesariamente se practican al 100% en la práctica, ¿no? Y que por cierto hay prácticas sociales que son muy diferentes.
Y en ese sentido también es importante, un fenómeno interesante en los últimos años ha sido cómo los grupos de élite mexicanos, que hasta hace poco se definían sobre todo como mestizos, aunque no lo fueran físicamente y aunque fueran profundamente racistas con los otros mestizos, en los últimos años han adoptado cada vez más definiciones de sí mismos como criollos, como whitexicans, definiciones en que ya se racializan abiertamente como blancos y no como mestizos, lo cual es una transformación muy reciente en México que creo que apenas estamos empezando a estudiar y cuyos alcances todavía no podemos conocer, ¿no? Pero sí es un fenómeno nuevo en México, esta racialización de la élite, que la élite deje de considerarse mestiza y se considere cada vez más como blanca y cada vez más diferente del resto de la población. Creo que es una cosa nueva y habla más bien pues, de la decadencia de la idea misma de mestizaje, del mito oficial de mestizaje, ¿no? Pues que está vinculado a la decadencia del régimen priista que le dio vida. Sí, muy bien. Bueno, Herbert Erquicia nos dice, enhorabuena a los organizadores, interesante la ponencia del doctor Navarrete. Saludos desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Juan Carlos Romano igualmente hace una pregunta al doctor Navarrete. ¿Qué hacer en los medios de comunicación, la educación y demás esferas sociales para revertir las prácticas racistas? Gracias. Y Martín Caballero Mendoza nos comparte que su bisabuelo paterno era africano, su abuelo era de color y lo amó y lo siguió teniendo mucho afecto, y su hermana fue la primera bailarina de color en el cine mexicano. Sí, y en relación también con esto que estabas abordando, Federico, a mí me gustaría preguntarte si podrías expandir un poquito más en si has encontrado algunos hallazgos sobre la posición de chinos o asiáticos en este proceso de purificación. En la última pantalla de tu PowerPoint los mostraste como al final de esta lista de impurificables o inasimilables, ¿no? Además de lo negro, lo moro, lo judío y al final lo asiático. Sí, y me pregunto si nos podrías decir un poquito más de esto, sobre todo porque algunos asiáticos y que generalmente son llamados chinos en el contexto de las Américas y también en otros contextos, pues eran o budistas o confucianistas, ¿no? En estos periodos, como algunas de las exposiciones anteriores han abordado. Entonces, si tienes algunos comentarios sobre eso, sería muy interesante saberlo. Muchas gracias. Bueno, antes de responder la pregunta de Juan Carlos Romero, lamentablemente debo decirte que de momento estos elementos para incorporar a las personas de origen asiático que llegaron a la Nueva España no lo he trabajado, es uno de los temas que quiero trabajar a futuro. Es muy interesante cómo, bueno, una de las figuras fundamentales del patriotismo, del nacionalismo mexicano, el personaje de la China poblana, se le llamaba China porque era una persona de origen asiático, era de la India, no de China, que llegó a México como esclava y que luego pues consiguió la libertad y se convirtió en una especie de beata que curaba en la ciudad de Puebla y que es pues es el personaje histórico de la que surgió un poco esta figura popular de la China poblana, ¿no? Una mujer, que eran mujeres que por cierto pues no estaban casadas, no pertenecían claramente a ninguna de las categorías dominantes, no eran blancas pero tampoco eran indígenas y sobre todo vivían una vida urbana relativamente independiente que las colocaba un poco de fuera de las instituciones patriarcales más establecidas, la iglesia, las comunidades indígenas, los gremios españoles, las familias españolas. Entonces eran como una especie de mujeres marginales, pero a la vez muy visible, que un poco se convirtieron en símbolos de la cultura popular urbana mexicana y que tienen su origen en una persona de origen asiático, ¿no? Entonces quizá algo de esa marginalidad tenga que ver con la marginalidad original de la personaje, ¿no? de la China poblana. Pero bueno, ese es un tema que queda por investigar. Lamento no poderles dar más elementos por ahora. Y lo de cómo podemos, qué hacen los medios de comunicación, la educación y más esferas sociales, yo cada vez tengo más, hay dos elementos fundamentales. El primero es hacer que todas estas instituciones, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, a todas las instituciones educativas, a Televisa, pero también a los nuevos medios digitales que están emergiendo, a las instituciones culturales, sean más representativas.
Es decir, que en los contenidos que producen se refleje efectivamente la diversidad de la población mexicana. Eso puede tener muchas manifestaciones, ¿no? Para empezar, por ejemplo, la publicidad en México es abiertamente racista y excluyente porque casi toda la gente que aparece tiene piel blanca, que corresponde al fenotipo del 10% de la población de este país, y se excluye al 90%. Bueno, sería elemental que el 90% de la gente que está en los anuncios fuera morena, como el 90% que vive en México es morena, ¿no? Así de sencillo. Eso es representación y no es tan difícil. En la universidad, por ejemplo, la representación es un poco más difícil. Por ejemplo, la mayoría de mis colegas que hacen historia colonial en la universidad hacen historia de las personas de origen europeo en el periodo colonial. Y cuando hablan de sociedad novohispana, en general se refieren únicamente a la sociedad integrada por esas personas. Es decir, yo diría que 90% de los libros de historia que se han producido en la UNAM sobre el periodo colonial hablan del 3% de la población del periodo colonial, que eran las personas de origen europeo. 10% cuando mucho al final del periodo colonial. Es decir, 90%, es como la publicidad, ¿no? O sea, 90% de la gente que aparece en la publicidad son blancos, cuando los blancos son el 10%, 90% de los libros sobre el periodo colonial hablan de los criollos, cuando los criollos eran el 10% de la población. Entonces, claramente en la publicidad tiene que haber más más personas con aspectos físicos diferentes, y en la producción, por ejemplo, de la historia de la UNAM, debería haber historia de los asiáticos en la Nueva España, historia de los africanos en la Nueva España, historia de los indígenas en la Nueva España, que falta muchísimo por hacerse. Ya chole de seguir haciendo únicamente historia de los grupos de origen europeo, como si fueran los únicos que existían. Eso es representatividad. Otro principio que es fundamental es inclusión. O sea, yo creo que la representatividad está muy bien, pero no va a funcionar realmente hasta que la gente que trabaja en la televisión y los ejecutivos de la televisión también sean diversos. O sea, mientras sea solo gente blanca, solo gente de una élite muy cerrada, la que controla los medios pues van a reproducir la ignorancia y los prejuicios de esa gente y van a ser racistas, porque esa gente es racista, no hay la menor duda, ¿no? Entonces creo que más bien se trata de que ya no quitarle los monopolios a los grupos que tienen monopolios y de hacer una estructura de medios mucho más democrática, y que en la televisión haya gente de todos los orígenes. Y van a ver que esa gente pues va a generar contenidos diferentes, porque tiene experiencias vitales diferentes. Eso es lo que está pidiendo el movimiento Prieto Power, que están realizando los actores como Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta y Maya Zapata, ¿no? Mayor representatividad y mayor exclusión. Y la mayor inclusión también vale para la universidad. Yo creo que en la universidad es hora de que hagamos una política de cuotas, de inclusión, de personas que han sido tradicionalmente, de los grupos y personas que han sido tradicionalmente excluidos de la educación superior. Las personas de origen indígena, las personas de origen africano, las personas de diversidad racial, las personas de diversidad de género. Y que si cambia nuestro alumnado, también va a cambiar nuestra institución. Sí, ese es un punto muy interesante y también me hace pensar en una conferencia a la que fui hace poquito con un actor de origen japonés, Takahiro Murokawa, que nos estaba hablando también del tipo de roles que generalmente se les dan asiáticos en la televisión mexicana y también de manera muy estereotipada. Y también como estas poblaciones que generalmente están sí, marginalizadas de varios discursos académicos, políticos y populares, tampoco aparecen en este tipo de discusiones sobre inclusión en cultura, en medios de producción de cultura, como el cine mexicano, etcétera. Y una figura marginal ahí podría ser, por ejemplo, Noé Murayama, un mexicano de origen japonés de segunda generación, de los poquitos de esta pequeña minoría que también ha tenido cierta participación en la televisión. Y bueno, tenemos un comentario más de Yoli Ortega Liévano. Ella nos dice, resuelve la representación asociada al mercado como modelos indígenas en la revista Vogue. A mí como tzotzil de 50 no me significa, quizá a los jóvenes sí. Y también Rocío Durán de Alba nos escribe, en los últimos años que han ido ganando terreno ciertas ideologías de derecha, están pregonando ideas de igualdad que niegan el racismo y otras formas de desigualdad y que en este sentido consideran que no debe haber políticas de inclusión. ¿Cómo se puede rebatir esta postura además de con datos duros?
Bueno, creo que lo que me plantean son problemas muy difíciles de resolver. El primero, la inquietud de Yoli Ortega Liévano sobre hasta qué punto es o sea, y es un debate que se hizo cuando Yalitza Aparicio apareció en las páginas de Vogue en México, que fue una noticia. Hubo mucho debate de hasta qué punto eso era un logro o no, porque finalmente pues Vogue es un medio que reproduce todo un sistema de consumo, una serie de estereotipos profundamente sexistas sobre la belleza femenina y todo eso, y eso sin lugar a dudas, ¿no? Yo lo que diría es que la que decidió salir ahí fue Yalitza, y sus razones tendría, y que por lo tanto pues yo no me considero que yo tenga una posición desde la cual pueda criticar las razones de Yalitza por querer ser estrella y por querer salir en Vogue. Entonces creo que si para los actores como Yalitza, como Tenoch Huerta, como Maya Zapata, como todos los que están en ese movimiento, salir en las portadas es una reivindicación importante, pues ellos tienen el derecho de decidir el objetivo de su lucha y yo no soy quien para juzgarla. No necesariamente esa lucha, en efecto, es relevante para usted, por ejemplo, para Yoli Ortega Liévano, que dice que es una mujer tzotzil de 50, que no le significa. No necesariamente le tiene que significar a ella. Probablemente las gentes de su edad y de su generación busquen otras maneras de inclusión que les sean más pertinentes, ¿no? Creo que el chiste más bien sería que pues cada grupo diferente busque las formas de inclusión que le interese, y creo que es definición de los grupos qué formas de inclusión les interesa. No hay que caer en moralismos para decir esta inclusión es válida y esta inclusión no es válida. Eso depende de cada grupo y eso lo define cada grupo, ¿no? Que a mí lo que más me impresionaba del debate sobre Yalitza en la noticia de Vogue es que fuera noticia. O sea, es increíble que en México, 200 años después de la independencia, una revista que ya tiene 20 años, la noticia sea que por primera vez incluye una mujer indígena en sus páginas. ¿Qué nos dice eso de un país? Que la noticia sea eso, cuando finalmente hay tantas personas indígenas en nuestro país, ¿no? O sea, no es noticia que aparezca una chica güera, sí es noticia que aparezca una mujer indígena. Ese es el punto que habría que ver, ¿no? O sea, para que vean la desigualdad que había detrás. Y esa es mi otra respuesta a lo que decía Rocío Durán. O sea, que el argumento es fundamental. O sea, el argumento es que no se puede tratar como iguales a poblaciones que han sido tratadas de una manera tan desigual durante tanto tiempo, porque no están en la misma posición para aprovechar la igualdad. Entonces, tiene que haber algún tipo de compensación, de medida positiva, de discriminación positiva, para que las desigualdades acumuladas a lo largo de generaciones no dejen de funcionar. La simple igualdad instaurada en una sociedad tan desigual, lo único que va a hacer es mantener los privilegios. Ese es el problema de la famosa meritocracia. La idea de vamos a ser todos meritócratas y vamos a juzgar a todo mundo con el mismo rasero, lo único que hace es confirmar los privilegios de los grupos que definieron el sistema y que, entre otras cosas, definen lo que es el mérito y lo que es el rasero. O sea, son los grupos dominantes los que definen cuáles son los atributos para entrar a la universidad, qué tienes que tener para estar en la publicidad, y entonces, pues, no hay neutralidad ahí, ¿no? Hay su propia visión de las cosas. Entonces, yo creo que más bien el argumento es que la igualdad no se consigue simplemente ignorando la desigualdad. La igualdad se construye combatiendo y compensando la desigualdad. Susana Vázquez nos envía saludos cordiales para todos desde Centro Familiar Afro Santeño, Panamá. Y sí, y bueno, yo tuve el gusto de conocer a Federico cuando estaba escribiendo mi tesis de maestría en mayo de 2018, hace ya algunos años, y me acuerdo que leía varios de sus varios fragmentos de lo que iba a ser su alfabeto del racismo mexicano en una revista en línea. Y desde entonces hasta ahora parece que ha cambiado mucho el debate y el rumbo que está tomando toda la discusión académica y entre activistas sobre racismo en México. Y me pregunto si también hacer el tiempo para tomar una crítica sobre las contribuciones en estos debates y también las limitaciones que pueden tener es importante. A mí me gustaría mucho escuchar ¿cómo ves tú cómo ves cuáles son las oportunidades, pero también las limitaciones de cómo se ha ido desarrollando en los últimos años los debates académicos, pero también la lucha activista antirracista en México? ¿Y qué áreas de investigación y de trabajo adicional falta todavía mucho para hacer? Porque esto creo que sería un aspecto muy importante para
investigadores jóvenes y personas en general que están interesadas en seguir trabajando en estos temas. Ay, pues me la pones un poco difícil, Jessica. Es una pregunta muy compleja que, pues que no podría así responder así de bote pronto como debería, porque creo que habría que hacer una reflexión más profunda. Yo diría que en los últimos años hemos ganado claramente una mayor visibilidad del tema, una creciente aceptación de que en una de las preguntas se preguntaba ¿por qué México no se reconoce como una sociedad racista? Yo diría que México se reconoce mucho más como tal en los últimos 3 o 4 años que antes. O sea que claramente el debate ya no es si hay racismo o no en México. Todavía hace 10 años el debate es que mucha gente decía, no, en México no hay racismo porque somos todos mestizos, ¿no? Que era justamente una frase racista, o sea, no somos racistas porque todos tenemos la misma raza. Bueno, esa, digamos, ya nadie incurre, ya es más difícil incurrir en esa contradicción tan palmaria, al menos, ¿no? Y cada vez se acepta más el racismo. Creo que por otro lado, lo que estamos viendo en México, como por otro lado se ve en Estados Unidos, como por otro lado se ve en Europa, es una contrarreacción de los grupos privilegiados que están viendo cualquier discusión de racismo como una amenaza directa a su propia existencia, ¿no? Y que reaccionan con una intemperancia absoluta diciendo que no debe haber racismo a la inversa, que cualquier crítica a su privilegio es discriminarlos a ellos, que señalar sus privilegios raciales es ser racista, que whitexican es un término ofensivo, que una serie de cosas. Entonces, mucho del debate se va por ese lado. Yo creo que ahí tenemos una costumbre muy lamentable en nuestro país, ¿no? Yo recuerdo el año pasado con la gran movilización de las mujeres antes de la pandemia, y las marchas y todo eso, era muy frecuente que la prensa, por ejemplo, la discusión sobre las feministas era manejada por varones. Y había mesas en la televisión en que 6 señores mayores de 60 años van a hablar sobre el feminismo. Y 6 señores mayores de 60 años supuestamente sabían más del feminismo que las propias mujeres que estaban en el movimiento, ¿no? Y eso mismo pasa un poco con el racismo en México. Es muy frecuente que cuando hablamos de racismo, las primeras voces que suenan son las voces de las personas blancas opinando sobre el racismo. Y diciendo, no, yo me siento ofendido cuando me dicen que soy racista. No, la verdad es que eso del racismo nos divide y no sé qué. Y no estamos dejando que hable la gente que debería hablar, las mujeres y las personas que han sido víctimas de racismo, ¿no? Entonces creo que todavía el problema que tenemos es que los micrófonos están mal repartidos en nuestro país. Los micrófonos siguen monopolizados por los mismos grupos de intelectuales, varones, mestizos, blancos, privilegiados, que llevan 40 años ahí y que no tienen nada nuevo que decir. Y lo demuestran cada día. Entonces creo que ya sería hora de que hubiera un cambio de quién sale en la tele, de quién habla, de quién escribe en los periódicos, para que oigamos al menos opiniones nuevas, ¿no? Un poquito originales y no la repetición de los mismos lugares comunes de la democracia y no sé qué de hace 40 años, ¿no? O sea, hay un problema de que hay un monopolio de los medios que no se suelta. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y por otro lado, pero yo la verdad creo que soy optimista en el sentido de que yo veo que las voces plurales en México no se van a callar y cada vez van a ganar más espacios y que es una lucha que a la larga no se va a ganar, pero sí se va a avanzar mucho en ella, ¿no? La victoria total me parece imposible, pero sí va a haber mucho avance. Y creo que más bien, yo creo que la investigación se está enfocando cada vez más en cómo funciona el racismo en los diversos ámbitos de la sociedad, en lo familiar, en lo social, en lo institucional. Y creo que por ahí podemos avanzar mucho. A mí me parece como un tema particularmente interesante la interacción entre género y racismo en la constitución del mestizaje moderno. Yo estoy cada vez más convencido que la profunda violencia misógina que caracteriza a nuestra sociedad y a nuestras familias tiene que ver también con esa idea de mestizaje que coloca al varón blanco, entre comillas, en la posición dominante y que coloca a la mujer indígena también, entre comillas, en una posición dominada de indefensión e inclusive de abyección, si nos vamos a lo que dice Octavio Paz, ¿no? Entonces creo que esa es una matriz cultural que tiene que ver con las muertas de Juárez, que tiene que ver con los feminicidios. Que, o sea, digamos que el mestizaje en México, además de racista, es profundamente machista y patriarcal, y que justamente para desmontar el racismo también tenemos que desmontar estos elementos patriarcales y sexistas del mestizaje, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, podría decir otras, pero esa a mí me parece que es una de las líneas fundamentales para avanzar en la investigación y en la reflexión. Y sobre este tema de las familias, ¿no? Y el mestizaje dentro de las familias, me acuerdo que hace poquito que me invitaste a dar una pequeña clase en uno de tus módulos
algunos de tus estudiantes estaban también tratando de descubrir estas historias del mestizaje, ¿no? Que tiene que ver también mucho con el título de tu presentación de hoy. No sé si ese es un tipo de investigación también que tiene mucho potencial para... ¿Cómo tú ves las historias familiares, ¿no? De mestizaje? ¿Qué potencial tienen también para combatir y erradicar el racismo? Yo creo que sería muy interesante realmente. Por otro lado, los estudios recientes del Colegio de México, el Centro de Estudios sobre la Desigualdad, bueno, el proyecto de estudios sobre la desigualdad del Colegio de México de Patricio Solís, una de las cosas que han demostrado es que la mayoría de los incidentes de racismo que denuncia la gente son en su propia familia. Entonces, creo que necesitamos hacer historias íntimas y familiares del mestizaje que nos demuestren cómo en diversas familias de México, de maneras distintas pero a la vez paralelas, se ha impuesto un mestizaje patriarcal, violento contra las mujeres, que ha partido del borramiento de todo aquello que no corresponde a sus ideales, ¿no? Creo que las historias familiares son una buena manera de avanzar, definitivamente. Y que también implicarían un cuestionamiento de las relaciones de poder en el seno de las propias familias, lo cual creo que pues ya toca que suceda en México, ¿no? Bueno, tenemos un último comentario, porque nos estamos acercando al fin de esta conferencia, de Lampiridae Nocturna. Ella nos dice que coincide con el doctor Navarrete, que la discusión al menos está cada vez más presente. Ahora parte del desafío, en su opinión, será pasar de no ser racista, entre comillas, a tener una postura antirracista. Si tiene algún comentario, doctor Navarrete. Lo puso muy bien, lo puso muy bien. Yo creo que el combate al racismo no se hace desde el postracialismo, de esta idea de que el racismo va a desaparecer y ya debemos eliminarlo, porque eso lamentablemente no va a suceder. Y cada vez más en el siglo XXI lo que va a haber es un combate frontal entre posiciones abiertamente racistas y un movimiento creciente, espero, antirracista. Sí. Bueno, y el doctor Felipe Hernández, director del Centro de Estudios Latinoamericanos, se tuvo que retirar un poquito antes, pero me pidió expresar a todos nuestros colegas del PUIC UNAM su agradecimiento por la colaboración en este evento, en esta serie de conferencias que han sido tan exitosas. Hemos tenido una audiencia muy, muy valiosa. Y también me pidió felicitar a Federico Navarrete por su presentación y que lo estamos esperando en Cambridge. Nos dará mucho gusto conocerlo personalmente y recibirlo aquí. Y bueno, ya para concluir, pues además de agradecer, por supuesto, a nuestro conferencista, doctor Federico Navarrete, a mi colega Marco Antonio, que hizo los comentarios después de la presentación. También, igual que en otras ocasiones, me gustaría mucho agradecer a Juan Mario Pérez, que ha hecho, bueno, que siempre nos está apoyando muchísimo con todo, con todos los eventos, y a Karen también de Difusión PUIC. Y bueno, en particular a toda la audiencia que nos ha estado acompañando durante estas sesiones a lo largo ya de casi 3 meses. Y bueno, antes de cerrar esta sesión, me gustaría darle la palabra a mi colega Marco. Bueno, muchas gracias al doctor Federico. Muchas gracias a todos porque nos han traído muchas reflexiones importantes estas conferencias, ¿no? Definitivamente hay que indagar sobre esta población de origen asiático en la colonia. O sea, tenemos una diversidad en la cuestión de la conceptualización de categorías de casta, que hay un sector de investigadores que considera al término chino como parte de la población de origen africano, ¿no? Por esta cuestión de que lo chino en México tiende a llamársela al pelo rizado, ¿no? Entonces, pero cuando vamos a las fuentes, encontramos que hay población china que es de Manila, ¿no? O de Filipinas. Entonces, definitivamente necesitamos seguir indagando. Ahora, la cuestión de la agenda contemporánea, definitivamente los micrófonos deben de cambiar, y no solo desde la academia, sino desde la sociedad civil. Por ejemplo, cómo se sigue manifestando el humor racial en los principales periódicos de comunicación, ¿no? El caso del año pasado en el Universal,
donde se hace toda una serie de prejuicios y estereotipos sobre la supuesta forma de hablar de los asiáticos en su acento al hablar el español, y se hace toda una parodia que se enmascara en que era solo una broma para hacer una sátira política al gobierno actual, ¿no? Entonces, también cómo pudimos atravesar, ¿no? Y entender, y nos tocó afortunadamente en este ciclo, algo históricamente importante para nuestros temas, como el reconocimiento de la masacre de inmigrantes asiáticos, en su mayoría chinos, en Torreón en mayo de 1911, por la Presidencia de la República, que si bien, como ya se ha mencionado, es un hito sin precedentes en este país, también se sigue reproduciendo una ideología mestizófila en donde esconde el racismo y en donde se señala que eso ya pasó, que eso debemos de cerrarlo como tal. Entonces, este doble discurso de un neomestizaje que traen las autoridades gubernamentales hoy también se manifiesta en las formas de concebir a la nación hoy en día, ¿no? Entonces, pues, sin más, yo quiero agradecer mucho a la dirección del PUIC, al etnólogo José del Val, a su apoyo y, como dijo Jessica, al licenciado Juan Mario Pérez, ¿no? A todo su equipo de trabajo, a mi compañero Juan Pablo Vicenteño del proyecto Afroamérica, la tercera raíz, con quien contamos con todo el apoyo, al doctor Felipe Hernández, que a pesar de estar un poco delicado de salud, hizo el esfuerzo de estar con nosotros en este momento, ¿no? Y en general al PUIC y al CLAS, creo que ha sido un perfecto binomio en este segundo ciclo de conferencias. Vamos a seguir organizando, vamos a seguir invitando, sumando colaboraciones, no solo de ponentes, sino también de instituciones, para que este ciclo lo demos un mayor impulso en las siguientes ediciones, ¿no? Entonces, agradezco mucho su atención y recuerden que van a quedar grabadas ya todas las conferencias de este ciclo en el canal de YouTube del PUIC. Muchas gracias y le doy la palabra a mi compañera Jessica. Bueno, pues ya no me queda mucho más que agregar, más que decir a todos muchas gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos que podamos seguir contribuyendo a estos temas que son tan importantes dentro de nuestras áreas de especialización y que podamos seguir dando difusión a los trabajos que se están haciendo desde CLAS y desde PUIC y desde otras instituciones que están haciendo mucho trabajo en esta área. Muchas gracias a todos.